Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna que se transmite en vivo desde www.wix.com/radio todos los martes a las 3 de la tarde en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sitio en General Antonio de León número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, afuera del metro Juan Acatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar, y como parte del equipo de Carta Magna, la licenciada Luz Arely Hernández Martínez y el licenciado Rodolfo Indalecio Albarrán Gutiérrez, con el propósito de conocer el sistema jurídico, el derecho del Islam, hoy con el tema los delitos y las penas en el Islam. Como invitado especial tenemos al honorable Imam Said Lujavi, presidente del Centro Educativo de la Comunidad Musulmana. Bienvenido, honorable Imam Said Lujavi. Muchas gracias. Iniciamos nuestro programa haciéndole al honorable Imam Said Lujavi algunas preguntas. ¿Cuál es la fuente del derecho penal islámico? Se basan en el Corán y la Sunna, la tradición del profeta Muhammad, la paz sea con él en general, al igual que sus penas, así como su medio de prueba. El Islam aboga por la prevención de la pena, pues el Islam no es una religión violenta. El Islam hizo al ser humano una ley divina que protege sus derechos. Las penas islámicas se practican en público para que sean de utilidad y no únicamente de castigo. Las penas islámicas en general se llaman en árabe al-hudud, pero en el código penal árabe las penas se llaman al-uqubat. Al-hudud son los delitos que tienen las penas más fuertes. En otros términos, al-hudud son estatutos de Allah respecto a las cosas lícitas e ilícitas. La definición técnica de al-hudud, de la palabra al-hudud, es el castigo establecido en la ley por un delito que por su gravedad es pernicioso también para la sociedad en su conjunto. Entonces, dos fuentes principales. En el Corán es la constitución para los musulmanes y para toda la humanidad. Y todos los derechos del profeta, la paz sea con él, lo que nos dijo, porque Allah nos ordenó en el Corán de obedecer todo lo que dice el profeta, la paz sea con él. Entonces, estas dos fuentes principales son los que toman los musulmanes y los jueces antes de juzgar, pero él pone en la práctica esta ley divina. Entonces, el objetivo derecho penal islámico es como sigue: prevenir a la sociedad del mal que pudiera acarrear el incumplimiento de la norma, demostrando que la violación de la misma lleva como consecuencia una sanción legal. De esta forma se halla justicia en la tierra, preservando la vida, honor y bienes de sus habitantes. El primer derecho del ser humano es el derecho a la vida, pues nadie tiene derecho de violar la santidad de la sangre o quitar la vida a la otra persona como él quiere, donde quiere y cuando quiere. En la era preislámica, muchos árabes enterraban a las niñas vivas hasta la llegada del Islam, que dio el derecho a las niñas a la vida. Antes de
contestar mucho sobre las leyes islámicas, es importante entender la vida de los árabes. Y los tribus árabes, ¿qué hacían antes del Islam? ¿Cómo juzgaban? Realmente vivían una vida como primitiva, de ignorancia. Y los quiero citar, por ejemplo, lo que dijo Ja'far ibn Abi Talib. Favor de escuchar a lo que dijo Ja'far ibn Abi Talib, el portavoz de los musulmanes, al rey de Abisinia. Oh rey, éramos ignorantes, adorábamos ídolos, practicábamos obscenidad, cortábamos los lazos familiares, éramos malos vecinos. El poderoso de entre nosotros devoraba al débil. Así estábamos hasta que Allah nos mandó su mensajero de entre nosotros mismos. Conocíamos a su familia, su sinceridad, su fidelidad y su virtud. Nos invitó a adorar a Allah único y a dejar lo que adoraban nuestros padres de piedras y imágenes. Nos ordenó ser sinceros al hablar. Nos ordenó la lealtad. Nos ordenó también a no cortar los lazos sanguíneos, la bondad con los vecinos, abstenernos de lo ilícito y de la venganza. Nos prohibió la obscenidad, el perjurio, la malversión del matrimonio de los huérfanos. Confiamos en Él, le creemos y le seguimos para que nos enseñe lo que Allah le reveló. Entonces, ¿por qué están haciendo o poniendo la pena o poniendo en la práctica las penas? Es realmente para el bienestar de la comunidad. Es por eso lo hacen en público para que sea una lección a los demás de no repetir los delitos. Y el segundo también, este es el primer objetivo porque se aplican las penas islámicas. El número 2 es aplicar la pena al que cometió el delito. El mal está en haber incumplido una norma jurídica. Eso es en general para poder explicar las fuentes principales y de entender también por qué los musulmanes ponen en la práctica estas leyes, porque el Islam es un sistema de vida. Muchas gracias, Imán Said Luabi. Nuestra compañera Luz Areli Hernández Martínez quiere hacerle una pregunta. Buenas tardes. ¿Nos podría decir qué es el derecho penal islámico? ¿Quiénes son imputados de un delito? Primeramente, para que una persona comparezca como imputada en un proceso y eventualmente aplicársele una medida de seguridad o una pena, deben concurrir varias características o la ausencia de algunas. Primero, que la persona sea puber, como mayoría de edad. El profeta, la paz sea con él, dijo: 3 clases de personas son eximidas de toda responsabilidad religiosa: el demente hasta que sane, el dormido hasta que despierte, y el niño hasta que llega a la pubertad. Este punto quiero aclararlo un poco más. No, los musulmanes no traen a cada persona y le van a decir: ok, lo vamos a aplicar las leyes y los delitos directamente a usted. Sino si necesita filtrarse sobre muchas condiciones que tenemos que hacer antes de traer a la persona ante el juez. El primero es que la persona sea puber. De acuerdo a los jueces islámicos, piensan desde como 15 años, 16 años.
Antes de 16 años no se considera exactamente la persona que es un criminal o se tiene que tener todas las penalidades que merece. Pero se debe investigar detrás del niño. Si los niños han hecho cosas malas, se debe investigar detrás, quién está detrás de ellos, para poder ver quién es el culpable, porque hay los criminales que ponen enfrente a los niños diciendo el niño no sabe nada, entonces no puede ser castigado. Pero ese punto es importante, que no se puede castigar directamente a los niños cuando nos damos cuenta que realmente no saben nada sobre las leyes y ellos realmente no han hecho las cosas con su propia intención. El segundo también es el demente hasta que sane. Un loco se viene, es como más o menos, entre comillas, es como un animal que ha hecho algo a una persona. Es como un león que mató a muchas personas. ¿A quién vamos a echar la culpa? ¿A un león que salió de un zoológico? ¿O lo vamos a echar la culpa a la persona que cuida este león? Entonces el loco es loco y realmente está exento de castigos ante la ley, pero también debemos conocer qué es un loco dentro de la ley islámica. Mucha gente tal vez cometen muchos delitos y al final dicen, yo voy a tener a un abogado para que me defiende mis derechos, y empiezan a presentar muchos certificados medicales para decir que es un loco. Pero un loco dentro del Islam es la persona que no conoce ni el dinero ni las mujeres. Este es número uno. Porque el loco, si le das el dinero y él conoce el valor del dinero, no se considera generalmente un loco dentro de la ley islámica. Y también no conoce a las mujeres. Eso significa, si la persona, por ejemplo, no es gay, vamos a decir, y al final realmente le presentas a la mujer y están solos, no sabe qué decir ni qué hacer, ¿no? Entonces eso también es una de las características que toman los jueces para decir que realmente la persona es loca o no. Y también el niño hasta llegar a la pubertad que estamos diciendo, y una persona dormida. Cuando una persona es dormida, la persona es dormida, en general no está cometiendo ninguna cosa mala. Y en este aspecto no lo podemos castigar a la persona hasta que despierte, que está consciente de lo que está haciendo y se puede hacer. Este es el punto número uno que nosotros lo vemos. El número dos es la persona que tenga conocimiento efectivo de lo prohibido. Normalmente, si la persona ha vivido como 15 años dentro de un país islámico, entonces él debe conocer cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Estimados radioescuchas y cibernautas, vamos a un corte comercial y regresamos con el imán Said Lujavi. Muchas gracias. Regresamos, amigos, al programa Carta Magna y continuamos escuchando al imán Said Lujavi con la pregunta que le realizó la licenciada Luz Arely Hernández Martínez. En el derecho penal islámico, ¿quiénes son imputados de un delito? El profeta, la paz sea con él, nos ha dicho que 3 clases de personas son eximidas de toda responsabilidad religiosa: el demente hasta que sane, el dormido hasta que despierte, el niño hasta que llega a la pubertad. Dentro del penal islámico, un loco, por ejemplo, es la persona que no conoce ni el dinero ni tampoco a las mujeres. Si les dé, por ejemplo, el dinero, puede preguntar, ¿qué es eso? ¿Y qué hago con eso? Entonces ya sabemos realmente que es la persona, ya tiene esta característica de locura, por ejemplo. Otro punto es que la persona tenga conocimiento efectivo de lo prohibido. En otras leyes dice
la ignorancia no se perdona. Uno debe estar muy consciente de todo el código penal y las transformaciones, los artículos, las fracciones que no puede una persona cuando se para de pie, por ejemplo, como una persona que ha cometido algún delito, no puede decir, por ejemplo, en diferentes leyes, por ejemplo, que no puede decir, es que yo no conocía que era una ley. No conoce nada, no sé nada de eso. No se puede perdonar a esa persona. Sin embargo, en la ley islámica, si la persona, después de fijar y practicar bien y checar el conocimiento de la persona, y sabemos que lo hizo sin querer, sin saber, entonces en eso muchos de los sabios islámicos están de acuerdo de no castigar a esta persona. Pero no puede otra vez uno ir y vivir a ciegas y pretende que no quiere hasta aprender nada del conocimiento, tratando nada más de violar las leyes. El profeta, la paz sea con él, ha dicho, no se le debe aplicar la pena a quien la ignora, salvo que la conozca. Cuando conoce lo prohibido, ya se puede aplicar. Este es el punto importante en todo. Esta es la opinión general de todos los sabios islámicos. Si existen las tres condiciones mencionadas, no hay impedimento en realizar el debido proceso y eventualmente si corresponde a la aplicación de la pena o no. Eso es en general a las personas que se deben poner la práctica de las penas. Muchas gracias, imán. El compañero licenciado Rodolfo Indalecio Albarrán Gutiérrez también quiere formularle una pregunta. Muy buenas tardes, honorable imán Said Lujavi. Antemano, agradeciendo los valiosos conocimientos que nos comparte, me permito preguntarle lo siguiente. ¿Puede decirnos qué es el quizás? Gracias. El quizás equivale a la ley del talión. Mucha gente lo interpreta de manera negativa. Allah el Altísimo dice en el Sagrado Corán, en la Sura de la Vaca, creyentes, se les ha prescrito aplicar la ley del talión en caso de asesinato. Libre por libre, esclavo por esclavo, hembra por hembra. Pero si a uno su hermano le perdona algo, que éste proceda según lo reconocido y que él lo entrega buenamente. Eso es un alivio que Allah les da y una misericordia. Pues quien vaya más allá de sus límites, tratando de vengarse del homicida, tendrá un castigo doloroso en el día del juicio final. Este se llama el quizás. El quizás es la ley de talión. Este es número 1. No significa una venganza. Significa un equilibrio dentro de la sociedad. Por eso tenemos que aclarar que dentro del Islam no hay venganza. No hay venganza. Hay la justicia y hay el perdón. Los dos. Si uno no tiene paciencia de perdonar a uno que le ha hecho daño en el tiempo del quizás, porque el quizás son asuntos fuertes, en donde se puede llevar la pena de muerte. Entonces, en esos, si uno puede perdonar, no estará obligado de poner los del quizás, ojo por ojo, y también de esclavos, por ejemplo. Existieron en la vida de los preislámica muchos de los esclavos. Entonces, para liberar la esclavitud y liberar los esclavos, lo ha hecho Dios de manera paso a paso. ¿Por qué?
Porque hay algunos asuntos que se apegan fuerte, se aferran mucho en la sociedad como costumbre, y sería muy difícil que cuando uno dice, páranse esta esclavitud de punto, así, muchos de ellos no van a entender el Islam. Entonces el Islam no es a favor de la esclavitud, al contrario, como existieron, por ejemplo, los esclavos antes del Islam. Entonces cada vez que se comete, por ejemplo, algún pecado, Dios le dice hay que liberar a un esclavo, a 10 esclavos, así. ¿Por qué? Porque la gente no puede tener la otra gente como esclavos. Este es el punto importante. Nada más para decirles una cosa sobre, recuerdo a Bill Clinton, cuando visitó a Jerusalén y a Israel, en sus negociaciones entre israelíes y palestinos dijo, olvídense de esta ley, ojo por ojo, si no, se quedarán todos ciegos. Dice, olvídense de ojo por ojo. Porque si uno lo quitas el ojo, el otro te quita el ojo, los israelíes y los palestinos se quedarán todos ciegos. Es lo que dijo Bill Clinton en la visita que hizo cuando era presidente de Estados Unidos. Entonces, aquí al-Qisas en general es hacer mismo daño igual a la otra persona quien lo hizo. En este caso, hacer que el castigo sea igual o adecuado al crimen. Al-Qisas significa justa retribución. Justa retribución. Al-Qisas no es venganza, dado que el Corán habla aquí del caso de homicidio en el asunto de los matados. Y tomando en consideración que esta expresión abarca todos los casos posibles de homicidio, asesinato premeditado, asesinato bajo provocación grave, homicidio sin premeditación, homicidio por accidente, etc. Resulta evidente que tomar una vida por otra vida, como implica el término, o bien se cambia esto por una retribución llamada adiyya. Adiyya es otra alternativa. En vez de hacer el castigo y hacer de la misma medida el castigo, Dios nos ha dado otra opción en el caso que uno quiere perdonar. La gente del difunto quiere perdonar, por ejemplo, entonces ya van a llegar al segundo término, que es la día. ¿Qué es la día? La día es indemnización o precio de sangre en casos menores graves, o también cuando infligir el mínimo daño es imposible, ridículo o no conducente. ¿Qué significa eso? Si estamos diciendo ojo por ojo, vamos a decir que un ciego quitó el ojo a otro. ¿Qué va a pasar allá? Allá no se va a aplicar la ley de talión porque ya sus ojos ya fueron quitados hasta antes. Entonces es por eso se tiene que regresar a una cosa en donde dice, ok, sí vamos a aplicar la ley del talión, pero cuando el caso no lo permite o se suena ridículo, ¿no? Por ejemplo, físicamente, si estamos hablando de la mujer, físicamente el hombre, si algún miembro, por ejemplo, se le quitó, vamos a decir al hombre, la mujer. Entonces, ¿qué va a pasar en este asunto? Son cosas que realmente tenemos que aclarar. La ley del talión no es una obligación en el Islam. Hay otra salida que es el perdón. Una salida dentro de esta religión es el perdón. Como fue mencionado anteriormente en la ley, en la Sora de la vaca 178. El juicio se basa ante un único juez. El demandante se le pide que presente las pruebas que fundamentan sus alegaciones, pruebas que acreditan la verosimilitud, quiere decir las cosas que parecen en los hechos. Si una persona quiere acudir
al juez, tiene que traer las pruebas y enseñar que realmente estas cosas ya pasaron. Y estas cosas tienen que tener una similitud en la vida real. Eso es importante para que se siga el proceso, ¿no? Se le pide que presente las pruebas que fundamentan sus alegaciones, pruebas que acreditan la verosimilitud de los hechos. Así también el acusado podrá estudiar las pruebas, impugnarlas y en su caso aportar las suyas propias, lo que puede resultar en que el juez tome algunas medidas serias en general y de seguridad durante la sustanciación del juicio. Durante el proceso del juicio, el juez puede opinar nada más qué van a traer, qué no van a traer, pero lo que es importante es que tiene que ser siempre relacionado al asunto o al caso. También pueden ser restringidas a pedido del acusado o de su representante según corresponda. El derecho procesal islámico ignora el procedimiento por ausencia del demandado, principalmente en delitos de homicidios. Por lo tanto, la no presencia del inculpado implica que desconocer o desconocimiento de sus argumentos y por lo tanto se violará sus derechos de defensa en juicio. En el periodo preislámico al-Jahiliya, en otros pueblos, en los pueblos árabes, cuando un hombre daba muerte a otros, era protegido por su tribu. Y a su vez, la tribu del fallecido tomaba venganza de su sangre, lo que llevaba a ambas tribus a enfrentarse, lo que resulta en muchas muertes. Entonces, cuando legisló Allah en el Sagrado Corán la aplicación del qisas, del talión, se convencieron todos y dejaron de matarse entre ellos. Por ejemplo, por tomar agua en un pozo de un tribu sin permiso, la guerra entre dos tribus duró 500 años. Así que Dios en el Corán, el que nos informa cuál es el bien jurídico a proteger y no como medio de castigo ni de venganza. Eso quiere decir que vino el Islam para decirles a los tribus árabes: no toman la venganza, aplican la ley del talión si no pueden tener paciencia. Conocemos también en la religión cristiana, se te dice, en mis palabras vamos a explicar, pero sin cambiar el significado: si uno te da una cachetada en la mejilla derecha, dale la izquierda. ¿Por qué no aplican eso en toda la vida? Eso es importante, es una pregunta. Sí sabemos que el cristianismo, el catolicismo, el islam incita también motiva a la gente que tienen que perdonar. Pero si viene una persona para realmente conquistar o para colonizar al DF, no lo vamos a dar también Monterrey o lo vamos a dar cualquier otro estado para decir adelante, ya me diste. No, tenemos que defender. Esta de la mejilla, ok, se tiene que tener paciencia, pero si no, no vamos a dar las gracias a los que dieron la independencia a México. Esta es una cosa nada más para reflexionar, que realmente hay algunas cosas que la gente se repite y lo dice, pero cuando estamos en la práctica,
no creo que mucha gente van a ver una injusticia y le dice, ok, nuestro Jesús, la paz ya con él, nos dijo que ahorita que me diste la mejilla a la izquierda, lo vamos a dar también a la de la derecha. El Islam no es de la venganza, pero te está dando ese derecho de que realmente tomas lo que te toca y sin más ni menos si no puedes perdonar. Este punto también pasó en el tiempo del profeta, la paz sea con él, que una persona mató a otra persona y viene la persona de la familia del fallecido, lo está arrastrando con una cuerda y quería matarlo. Pasó cerca del profeta, la paz sea con él, y le dijo, oye, ¿qué hace esta persona? Le dijo la otra persona, le dice, es que mató a mi hermano. Y como mató a mi hermano, la ley del talión es que yo tengo derecho de matarlo. Así le dijo a él. Ok, y dijo, el profeta, la paz sea con él, preguntó a la persona que fue arrastrado con una cuerda y le dijo, ¿sí mataste a su hermano? Y el otro rápidamente interrumpió, de la familia del difunto, interrumpió la respuesta y le dijo, ¿acaso no me crees el profeta de lo que realmente que él mató a mi hermano? Le dijo, no, yo creo en ti, pero nada más para confirmar, hablar con él. Y le dijo, sí, lo maté. La persona dijo, sí, lo maté a su hermano. ¿Y por qué lo mataste? Dice que estaban allá cerca de un árbol y estaban sacando las hojas del árbol así, y después la persona insultó a otra persona. Entonces cuando le insultó, ya lo agarró la otra persona y lo mató. Entonces él le dijo, ok, hay otra forma en que puedes pagar la indemnización, la día. Dice, yo lo que tengo es esta túnica y la hacha que uso para matar a él. Entonces yo dijo que tengo, es lo que tengo para darle como una indemnización. Dijo, ¿no tienes algo más? ¿O tu pueblo puede pagar el precio de sangre? Le dijo, no, yo no soy nada en mi pueblo para que puedan pagarme el precio de sangre. Entonces le dijo, llévate a él. Y lo llevó arrastrando. Y después el profeta, la paz sea con él, le dijo a sus compañeros, si lo mata, sería como él. Entonces le llegó la información a la persona que arrastraba al otro, al que cometió el homicidio. Le dijo, y regresó. Dice, oye, mensajero, yo estoy siguiendo tus instrucciones sobre ese punto. Yo tengo derecho de matarlo. Por ejemplo, le dije, tengo derecho de matarlo, ya le hizo eso. Dice, es como serías como él. Y dice, entonces yo prefiero hasta perdonarlo. Y lo perdone para que el otro va a combinar el pecado de los dos sobre este punto y va a tener la recompensa la persona quien te perdonó. Muchas gracias, Imán Said Lujavi. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Amigos cibernautas, regresamos al programa Carta Magna y regresamos con el honorable Imán Said Lujavi. Nuestro compañero, el licenciado Rubén Eric del Castillo Pérez, quiere formularle una pregunta. Gracias, doctor. Honorable Imán, en base a los comentarios que nos está mencionando, ¿cuáles son los delitos en el Islam? Los delitos en el Islam se forman en dos categorías. La primera categoría se llaman penas fijas. Han previsto por el Corán o la Sunna del profeta, la paz sea con él, que podemos ver un texto muy claro, una base dentro del Islam, o dentro del Corán, o también dentro de la tradición del profeta, la paz sea con él. Estos son penas fijas. Esta categoría incluye los siguientes delitos: hurto, asalto, insurrección armada, adulterio, acusación de adulterio, consumo de bebidas
fermentadas, apostasia y agresión contra la vida o la integridad física. Las penas previstas para sancionar estos delitos se aplican siguiendo condiciones estrictas que varían según las escuelas. Estos delitos son imprescindibles. Quiere decir que hay diferentes escuelas en donde pueden tener una tolerancia de cómo sería el castigo o la sentencia de lo que fue mencionado. O es común dentro también del Código Penal, a veces da un rango, por ejemplo, al juez de castigar, por ejemplo, de 5 a 10 años, por ejemplo. Y algunas cosas de eso que se le permite a ellos también de tener estas escuelas, estas diferencias. Entonces, agresión contra la vida o la integridad física, homicidio y las lesiones, robo, hurto, asalto. Estos son generalmente lo que se debe tomar en cuenta antes de realmente tomar la opinión del juez. Otras de las cosas que se tienen que tomar en cuenta son los delitos de reprimenda, que lo calculan, lo ven que son menos graves que lo que están mencionados en el Corán y en la Sunna del profeta, la paz sea con él. Se habla de la administración, de la corrupción, de muchas cosas que realmente no están mencionadas de manera muy clara, pero son delitos de reprimenda. Muchas gracias, honorable Imán Said Luabi. Nos acompaña con nosotros la maestra Ignalicia Villegas González, quien se une a nuestro equipo de Carta Magna y quiere también formularle una pregunta. Sí. Muy buenas tardes, Imán. En la pregunta anterior usted nos hacía referencia a algunos aspectos relativos a los castigos. Entonces, yo lo que quiero saber es precisamente cuáles son los castigos en el Islam. Depende exactamente del delito que se hace y también depende si hay todas las condiciones que mencionamos para poder llegar a poner en la práctica estos castigos, que no se puede, por ejemplo, condenar a la muerte en el Islam si tenemos, por ejemplo, alguna duda sobre la persona que cometió o una persona que realmente pensamos que ha cometido el homicidio. En este punto se le da mucho el derecho a la persona por la duda. La duda se le da a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, por ejemplo, 100%, estar seguros que la persona es culpable y no queda ni mínimo porcentaje que él hizo eso. Y eso puede hacerlo de acuerdo a lo que hizo. Por ejemplo, a veces es amputación. Y esto realmente se asusta uno para decir, oye, ¿por qué eso se está haciendo? Quiero nada más explicar que fue entrevistado algunos ladrones a nivel internacional, que ellos leen las leyes para ver en dónde se afloja la ley, para poder ir a ese país, tomar aviones y agarrar el robo como si fuera una carrera o un trabajo. ¿A dónde vas? Yo voy a X país para robar. Y dice, ¿por qué vas a ese país y no al otro X país? Porque han leído las sentencias. Dicen, por ejemplo, si una persona robó algo muy carísimo y entró también a la casa, asaltó o hizo todas estas cosas, la sentencia es mínima de 6 meses, por ejemplo, y no va a hacer la devolución ni siquiera a lo que robó. Entonces ellos prefieren ir allá. Y se les preguntó a ellos, ¿y por qué no van a Arabia Saudita, por ejemplo? Dicen, no, de ninguna forma, nos van a cortar la mano. Entonces, ¿qué pretende eso? Lo que queremos nosotros es no tener la misericordia con los criminales. Se debe tener como una moraleja.
Los que defienden los criminales son criminales. Lo que se debe defender en esta vida es la justicia. Este es lo más importante. Entonces dicen, nunca vamos a ir allá porque realmente nos van a cortar la mano y la ley allá. No, de ninguna forma nunca van a ir. Entonces, este es el punto importante. En Arabia Saudita, yo he estado varias veces en Arabia Saudita. Muchas veces cuando van a rezar, dejan hasta las puertas abiertas de las tiendas y todo, y ponen nada más los precios fijos y nadie puede robar nada. Lo que nos importa es el resultado. No para decir, oye, ¿por qué? Es que quitar, por ejemplo, la mano a una persona, ¿qué ley tienen ustedes? ¿Quién es Dios de ustedes? Es agresivo. Y cuando uno trabaja por tantos años para ganar de lo ilícito de su sudor, viene un ladrón y lo estafa todo y lo vamos a apoyar a un ladrón y decirle, es contra los humanos, derecho humano, no, los derechos humanos. Es así. El que conoce los derechos humanos es el creador de la humanidad. Esto es importante. Entonces, sí, a veces se hace imputación, ¿ok? Precio de la sangre. Cuando una persona mata a otra persona por error, no lo vamos a matar y aplicar la ley de talión, por ejemplo, a esta persona, porque lo hizo sin querer, o tal vez sin ponerse mucha atención. Está manejando uno, no desea matar a otra persona en la calle, pero lo mató por error. ¿A esta persona lo vamos a aplicar la ley de talión? No, vamos a llegar a un nivel en que puede hacer como una indemnización. Este es lo que es importante. Y a veces, otra vez, llega el tercero, a veces se dan latigazos. Pero otra vez de latigazos, dice, wow, ¿qué pasó con esta ley? ¿Qué pasa con la...? A veces hay un proverbio francés, dice, il ne faut jamais frapper une femme, même avec une fleur. Que no se debe tocar o pegar a la mujer ni siquiera con una flor. ¿Ok? Así, por ejemplo, dice, ¿no? Pero en otro punto, cuando estamos hablando, no se debe pegar a las mujeres y no se debe dejar ninguna cicatriz a ella, porque si deja, por ejemplo, un hombre una cicatriz a una mujer, ya le está perjudicando y nunca se va a casar en toda su vida y está en problemas. Entonces las personas, hay algunos que dicen, hay que pegar a las mujeres porque lo dice el Corán, por ejemplo, ¿no? O latigazos, ¿qué tipo de latigazos que dice? A veces nada más es enseñar a uno que realmente está molesto con una pluma, porque no se permite. Antes de divorciar, por ejemplo, se tiene que pasar sobre muchos pasos. Se permite al final el divorcio, por ejemplo, en el Islam, como la última etapa, no como en algunas religiones, en donde se casan, pero nunca se deben divorciarse, aunque que traigan a cuchillos y se van matándose y no pueden tener una oportunidad para que otro va a buscar el favor de Dios y se pueden casarse. Entonces, no son etapas que se tienen que hacer, pero la gente a veces lo toman de una cosa. Es como tocar a una persona nada más con una pluma, como un aviso que está enojado, pero ellos lo hacen de esta forma. Entonces, en breve, es amputación, precio de la sangre y también latigazos. Pero otra vez hay algunos que abusan y dicen, por ejemplo, yo voy a dar los 100 azotes, pero de la fuerza que me da la gana. Por ejemplo, estas cosas, todo tiene medidas. Hasta la persona que quiere dar un latigazo, por ejemplo, él debe tener todas las características que lo permiten hacer ese, como dicen, ya conocen la historia de que quien que tira la primera piedra para que pueden hacer. Entonces, toda la gente se siente el culpable si no quieren tirar la primera piedra. Entonces hay características en donde en el Islam no cualquier persona hace, es una vida salvaje que uno, lo vamos a quemar porque eso, o lo vamos no, hay las autoridades y se debe entregar la responsabilidad a las autoridades que son allá para ejecutar nada más lo que les dice Dios. Este es el punto importante sobre eso. Entonces, lo que nos importa y llegar a una conclusión sobre eso son los resultados.
Ok, mucha gente dice, oye, tenemos que quitar la pena de muerte. Ok, vamos a imaginar que vamos a quitar la pena de muerte. Primero, los países fuertes tienen primero que quitar eso, pero nada más están apuntando al Islam, a la ley islámica, tienen que hacer eso. Vamos a decir que los quitamos y no debemos y no vamos a quitar, primero antes que nada, pero vamos a imaginar. Los que defienden que están contra la pena de muerte, pueden quitarla en las calles para que nosotros podamos caminar con toda la seguridad. Ellos están nada más en contra, varias veces en contra del Islam y dicen, quitan eso, estos son salvajes, quitan eso. Ok, ¿qué vas a hacer a cambio? Aflojar las leyes a los criminales para que los ciudadanos que trabajan y no pueden tener la seguridad en el país. Eso es lo que nos importa, son resultados. Si en Arabia Saudita, por ejemplo, no puede robar nadie, a lo mejor aplicaron la sentencia una vez, 2 veces por muchos años, y como la gente está consciente, no están matando, no están cortando las manos cada rato a las personas, porque el propósito detrás de hacer eso es una lección, como he dicho, al público y no derramar la sangre. Dios odia que cualquier persona derrama la sangre sin derecho alguno, su lugar es el infierno eternamente. Entonces, nosotros tenemos una disciplina espiritual y varias veces los practicantes musulmanes buenos no necesitan ni del gobierno ni de las cárceles. ¿Por qué? Porque ya tienen una educación espiritual en donde el que vigila sus actos de ellos es Dios. Entonces hay muchas personas que no les asusta ni la cárcel ni la policía porque son rectos. Las personas rectas que siguen el camino de Dios y no tienen que temer y no tendrán problemas ni en esta vida ni en la otra. Entonces lo que es importante es que el Código Penal te explica, si cometes eso vas a decir, no te explica las condiciones y quién que ha hecho todos estos códigos penales. Son de diferentes religiones y no son musulmanes que han hecho estas cosas. Entonces, si uno está atacando al Islam diciendo, oye, no deben hacer eso, entonces, ¿por qué existen también los abogados, existen los jueces, la policía? Podemos ahorrar mucho dinero dejándolos aparte porque la gente es buena. Existe siempre lo bueno y lo malo y existirá en esta vida. Queremos la paz, rezamos por la paz, pero la conclusión, rezamos por la paz, pero es importante entender que siempre lo malo y lo bueno existirá, pero ¿a qué partido perteneces? Si quieres hacer las cosas buenas, entonces hay que aplicar la ley de Dios. Hay que conocer que con la ley de Dios no vamos a hacer daño ni a nadie ni a nada de esto. Y las personas que quieren violar las leyes de Dios pensando que Dios está equivocado, hay gente que dice no, aunque que Dios dice eso en el Corán, ya pasa ese de moda y de la historia. Oye, necesitamos aplicar lo que queremos y de nuestros deseos. Por eso la pena de muerte realmente se quedará de manera permanente en esta religión. Es porque nosotros no podemos ser felices los musulmanes. Si por ejemplo en la ONU, si por ejemplo los que dicen no, quítate de estos derechos, aquí te voy a dar algo mejor. Dios nos ha dicho, el que cambia lo mejor por lo peor, entonces tendrá consecuencias de lo que ha tenido. Entonces, por favor, no se tratan de cambiar los musulmanes y la ley islámica porque a lo mejor no le conviene a algunas personas, pero del otro lado respetamos a las leyes, especialmente por estar, por ejemplo, como inmigrantes, como ejemplo en México, no nos metemos nosotros musulmanes con el gobierno ni con las leyes de ellos. Le damos hasta las gracias, por ejemplo, a los gobernantes de diferentes partidos aquí en México,
que nunca hemos tenido problemas ni con cualquier partido, porque nos respetan y respetamos las leyes, porque somos invitados así. Entonces, cuando las personas también son invitadas, tienen que respetar lo que es. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, honorable Imán Said Lujavi. El propósito de nuestro programa Carta Magna es difundir la epistemología jurídica. Esto es el conocimiento del derecho. Los sistemas jurídicos constituyen una serie de particularidades en el derecho. Hemos hoy apreciado las diferentes características del derecho del Islam, desde su historia, su religión, su legislación. Hoy hemos analizado los delitos y las penas y tenemos una apreciación distinta de lo que los medios de comunicación nos han difundido. Pretendemos que con esta exposición del honorable Imán Said Lujavi tengamos un conocimiento más profundo y más extenso de lo que es el sistema jurídico del Islam. Hemos conocido la legislación no tan extensamente porque el tiempo no es tan propicio para nosotros en el radio. Hoy hemos escuchado los delitos que rigen en el Islam y las particularidades de las penalidades. Amigos, esperemos que este análisis que hemos presentado para ustedes sea muy provechoso para aquellos que son estudiantes del derecho y para los que no lo son, también que encuentren una versión distinta de la filosofía, de la historia, de la religión y sobre todo del conocimiento científico. Muchísimas gracias por su atención y honorable Imán Said Lujavi, muchas gracias por ser nuestro invitado. A nuestros compañeros integrantes del programa Carta Magna, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí dedicándonos su tiempo y su dedicación en el estudio de la epistemología jurídica. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos encontrarnos el próximo martes que continuamos con el programa Carta Magna. Muchas gracias a todos.